Son las 6. Radio Las Palmas FM. Comienza Eléctricos y Sostenibles. Dirige y presenta Germán Hiller. Bienvenidos. Bueno, pues hoy vamos a dedicar el programa a una persona que su ámbito en la movilidad eléctrica tiene que ver más con Península que con Canarias, y como podrán comprobar a partir de ahora en el programa, hay muchas diferencias, bastantes diferencias entre lo que significa tener un vehículo eléctrico en la zona de Canarias que tenerla en zona de Península. Hablamos con Cándido García Blanco, que es muchísimas cosas, entre otras, youtuber del canal Más que Eléctricos. Lo pueden buscar, evidentemente, en YouTube y ahí lo pueden encontrar. Presidente también de la Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica y, en alguna ocasión, también jefe de proyectos de movilidad eléctrica para dos empresas que se dedicaban a una gran red de estaciones de servicio en Península. Don Cándido García Blanco, muy buenas tardes. Buenos días para nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Encantado, muchas gracias. Sí, nosotros siempre explicamos que decimos buenos días y buenas tardes porque el programa se emite todos los miércoles por la tarde, pero lo grabamos los lunes por la mañana por esta situación de confinamiento. Cándido, primero agradecerte que estés con nosotros y nada, para que la audiencia de Radio Las Palmas de Eléctricos y Sostenibles te conozca un poquito. Cuéntanos un poco cuál ha sido toda esa andadura, desde hace cuánto tiempo tienes tu canal de YouTube, esa Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica, el tema de jefe de proyectos también, que eso te vincula también mucho con la red de infraestructura de carga en Península. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues cuento un poco mis comienzos, ¿no? Yo comencé con el tema de la movilidad eléctrica en 2013. Fatídicamente tuve un accidente de tráfico bastante fuerte de motocicleta y bueno, estuve desde el 2013 que tuve el accidente, estuve en la UCI un mes, estuve hasta el 2016 más o menos con operaciones. Yo anteriormente era funcionario, había estudiado, yo he estudiado electrónica industrial y bueno, en 2016 ya las últimas operaciones no puedo volver a mi actividad habitual, mi trabajo que yo tenía. Quiero romper un poco ahí el mito, ¿no? Que dice que eres funcionario y eres para toda la vida, ¿no? Pues en mi caso, pues perdí el trabajo, claro. Y bueno, yo había estudiado electrónica industrial, me gustaba mucho cacharrear el tema de pues telefonía móvil, informática, estudié un módulo superior de informática también y bueno, siempre he estado relacionado un poco con la informática electrónica. Las motocicletas ya se me acabaron, yo soy valenciano y como bien buen valenciano, pues motorista, igual que vosotros seguramente en las islas. Y bueno, se me acabaron las motos, me aconsejaron los médicos no volver a coger nunca una moto por si me volvía a caer, ya los huesos ya dejarían de funcionar y bueno, en 2016 ya definitivamente no puedo volver a trabajar, tengo que comprarme un coche, ya desde el 2013 con las hospitalizaciones y el tiempo que he estado de baja sin poder hacer nada, pues ya empiezo a empaparme un poco de la movilidad eléctrica. Ya el coche, yo estaba cansado ya, yo empecé un poco con mi obsesión del ruido de los motores, ¿no? Yo tenía un buen coche, era un Audi A3, pero era diésel y bueno, la inquietud esta de los motores, ¿no? El sonido, las vibraciones, me empieza a llevar conozco, me comentan los coches eléctricos, híbridos, por ahí ya estaba el Prius, ya estaba Tesla,
Y entonces me empiezo a meter un poco en el mundo y en 2017, gracias a un youtuber que empieza a traer coches, empieza a vender coches, ostras, conocí a Fernando, a Saúl, por supuesto, y conozco el Ampera, ¿no? Que es mi coche actual, el Opel Ampera. Uh-huh. Y, ostras, Fernando tenía un Bolt que es igual, vamos, básicamente es igual. Y digo, ostras, pues me compré el coche, en 2017 me compré el coche y toda la trayectoria que llevaba desde el 2013, ¿no? Y con mis estudios también de electrónica industrial que me han favorecido o me ha sido más fácil el aprender el coche eléctrico, ¿no? Porque hay muchos términos ahí que es complejo y es complicado. Y aparte la tecnología, ¿no? Digo, se unía la tecnología y la electrónica, ¿no? Se unía justo en el coche eléctrico. Entonces, bueno, en 2017 me compro el coche y digo, bueno, pues empecé con el móvil, los primeros vídeos que tengo los grabo y además directamente sin salir yo no quería salir, no quería protagonismo, yo quería, digamos, enseñar el coche, ¿no? Oye, pues lo que siempre digo que es contar mis experiencias. Oye, precisamente lo compré en Valencia, yo soy valenciano y tenía que volverme a Madrid. Pues el mismo día que recogí el coche, me vine a Madrid. Pues voy a contar el viaje de vuelta a Madrid, ¿no? Estas cosas. Ahí empezó todo y al principio se llamaba Opel Ampera en español el canal para enseñar el coche, pero luego con la experiencia con mi coche, veo que el coche eléctrico no es para todo el mundo, porque yo me había planteado también comprar un coche eléctrico 100% en 2017, pero aparte de Tesla, los viajes eran un poco complicados. Yo tengo más de 200.000 kilómetros ya en el coche, viajo mucho, luego en mi época también trabajando en la FON viajaba mucho, y yo necesitaba un coche que no pudiese estar dependiendo de los puntos de carga de la infraestructura que en aquel entonces era ínfima, ¿no? No había casi puntos de carga. Precisamente de la FON teníamos uno en Madrid en 2017 y las administraciones no dejaron abrirlo, ¿no? El coche eléctrico, yo siempre digo, el coche eléctrico está evolucionando y evoluciona en todos los aspectos. Las baterías, la tecnología, las normativas, las aplicaciones móviles, la conectividad, va evolucionando constantemente. Y bueno, pues ahí sí empecé un poco, cambié el nombre a Más que Eléctricos, MQE, Más que Eléctricos, precisamente por eso, ¿no? Porque, oye, que solo eléctricos no se puede vivir. En aquel entonces todavía, ahora ya podemos empezar a vivir solo con eléctricos, pero también antes de mi etapa de la FON yo he trabajado, cuando empecé trabajando en un concesionario de vehículos en una zona no muy boyante de Madrid. Empezó a trabajar en un concesionario de vehículos, pero no vendiendo coches, sino vendiendo seguros. Era una manera de yo no potenciar el vender vehículos diésel o gasolina, ¿no? Porque en ese entonces todavía esta marca no tenía eléctricos, era complicado. Yo iba a muchos concesionarios. Es curioso, ¿no? Cómo evoluciona el tiempo, ¿no? Que yo iba a concesionarios y me han hecho entrevistas concesionarios para trabajar en concesionarios y no, yo solo quiero vender coches eléctricos. Y Cánido, vendemos uno o ninguno al mes, 2 coches. No podemos tener una persona vendiendo solo coches eléctricos. Tienes también que vender coches de combustión. Entonces me negué, no quise hacerlo. Yo lo encontraba lógico, claro. Yo en ese momento me paro a pensarlo y lo veo lógico. Es claro, no van a tenerme a mí vendiendo solo coches eléctricos. Oye, mira, pues viene a bien preguntando por coches eléctricos. Pues mira, tenemos a esta persona que en aquel momento hubiera sido muy bueno porque no lo tenía nadie, pero bueno,
Yo lo encontré lógico y entonces me salió la oportunidad de trabajar vendiendo seguros y digo, mira, pues perfecto. Yo tenía la experiencia de los seguros, había tenido un pequeño escarceo de las aseguradoras, pero digo, mira, yo tengo la experiencia de mi accidente de tráfico, ¿no? Y digo, tengo la experiencia mala, ¿no? Que nunca se cuenta y además de tener un mal seguro, ¿no? Entonces dices, yo tenía mi seguro de la moto, no fue culpa mía el accidente, o sea que la verdad es que por ese lado fue bien, pero yo tenía un seguro pues económico y tal, entonces pues me metí en los concesionarios vendiendo seguros y conozco, y era por eso un poco de mi experiencia, yo siempre cuento mis experiencias y por eso llamo MQE más que eléctricos, porque allí por ejemplo se presentaba una persona que quería comprarse un coche porque lo necesita para trabajar y que no cueste más de 8.000, 9.000 euros y me lo financias. Y entonces cuando contestaban la financiación se la denegaban a lo mejor. Entonces yo mucha gente se lo digo, este ejemplo, ¿no? Es ¿qué coche eléctrico le das a esa persona? Esa persona necesita un coche eléctrico, no tiene garaje, tiene poder adquisitivo bajo, es como decimos miliurista, ¿no? Y necesita un coche de 9.000 euros porque no puede pagar más. De hecho, las aseguradoras las financieras no se lo financiaban, ¿no? Estos 8.000, 9.000 euros. O sea, claro, hay que ver todos los aspectos de todas las personas. La vía pública, yo ahora con la fundación, ahora entraremos en el tema de la fundación, personas, por ejemplo, minusválidas que tienen una plaza de estacionamiento en la vía, esa persona, ¿cómo le das un coche eléctrico? Yo soy minusválido, mis suegros, los dos, son minusválidos y precisamente tienen el coche en la puerta de casa, la mayoría del tiempo parado, pero no pueden cargarlo. Claro, porque no tienen la posibilidad. No, a ver, está claro que eso es un tema, sobre todo lo que comentabas del tema de la infraestructura, ¿no? Sobre todo las personas que no tienen garaje propio. Eso es lo más importante. Después también el tema de las condiciones económicas de cada usuario. A mí lo que más me llama la atención, y esto creo que lo hablamos un poco fuera de antena, que la infraestructura de carga a la hora de comprar un coche, sobre todo en Península, ¿no? Porque en Península lo que más, digamos, preocupa al usuario son los largos desplazamientos, ¿no? A pesar de que la mayoría de la gente no hace más de 100, 150 kilómetros diarios, ¿vale? Pero bueno, es algo que después nos preocupa. Pero en Península es absolutamente sangrante el tema de la infraestructura de carga, Cándido. ¿Eso ha mejorado a nivel 2020 o todavía estamos como hace un par de años? No, ha mejorado. Mira, como he dicho antes, siempre cuento mis experiencias, ¿no? Tengo la experiencia y además real, y bueno, los vídeos están y para comprobarlo, ¿no? Hago muchos viajes. Cuando me dejan un coche eléctrico intento hacer algún viaje en la medida de lo posible. Por ejemplo, y tengo el ejemplo precisamente que quise repetir el mismo viaje. Tengo un viaje a Extremadura con el Jaguar E-Pace y tengo a los 2 meses el mismo viaje o parecido a Extremadura con el Hyundai Kona. La diferencia principal que ha habido en ese cambio, cuando viajé con el Jaguar E-Pace a Extremadura, precisamente desde Madrid, que yo salía de mi casa cargado completo, entonces salgo desde Madrid y hasta Cáceres no era el primer punto de carga rápido en carretera, digamos. Te podías desviar 100 kilómetros, pero no era el plan, ¿no? Era, voy hacia Extremadura y el primer punto de carga que me encuentro de 50 kilovatios es en Cáceres. O sea, de Madrid a Cáceres hay unos 300 kilómetros. O sea, ya cuidado con el coche que te vas, claro. Entonces, yo me voy con el Jaguar E-Pace. En ese momento
cogí con mi mujer, como os decía antes, no me voy con mi hijo a cualquier sitio, ¿no? Porque los niños, pues cuando llegamos, tal, no sé qué, tienes que parar a cargar, tiene más inconvenientes, ¿no? Entonces, como decía antes, la experiencia del usuario tiene que ser perfecta. Entonces, es lo que intento transmitir yo también. Hay que y en los concesionarios, en las marcas, yo hablo con ellos constantemente, que tienen que fomentar el tema de la experiencia que sea perfecta, porque es un cóctel molotov, ¿no? Una persona que tenga una mala experiencia con un vehículo eléctrico va a explotar en su entorno. Y entonces su entorno, compañeros de trabajo, familias, todo, va a hablar pestes del coche eléctrico. Si ese hombre, a diferencia de esa mala experiencia, ha tenido una buena experiencia, va a ser un cóctel molotov, pero al contrario, va a estar encantado del coche eléctrico. Entonces, vosotros lo habéis vivido, a lo mejor Samuel no, pero nosotros hemos vivido cuando se empezó el diésel, ¿no? Empezó el diésel, había gente que era un poco reticente a comprarse un diésel, y bueno, hasta el final que ha dicho, ostras, pues la gente, pues ya ahora le quitas el diésel y no quiere un gasolina, o hay de todo, ¿no? Pues es un poco igual, ¿no? El vehículo eléctrico, me pasa, y tengo la experiencia también, mi padre, por ejemplo, yo he vivido en Valencia, mi padre fue trabajador fundador de Ford España. Yo desde niño he visto cómo se fabricaban los coches. Yo cuando tenía 5 años o 6 años ya iba a Ford España, ya veía los robots trabajando, cómo se fabricaban los coches, ¿no? Cómo soldaban los chasis, cómo montaban los motores, cómo pintaban los coches, ¿no? Yo eso lo he visto desde pequeño en Ford España. He tenido la suerte de poder verlo, ¿no? Es increíble, claro. Cuando ves algo de eso, ya cualquier cosa que veas ya te parece poca cosa, ¿no? Es increíble. O sea, donde más tecnología puede haber, puede ser en la fabricación de los coches. Y bueno, esto es que me voy de un lado a otro. Os estaba contando la experiencia con lo que, contestando a tu pregunta, Germán, la infraestructura de carga. Mi experiencia con el Jaguar E-Pace fue hacer un trayecto de apurado, porque los últimos 100 kilómetros tuve que ir a 90 por hora. O sea, vamos a ver, voy con un coche que ha costado 80.000 euros. Ese modelo precisamente, con los extras, en torno a 90.000 euros más o menos. Y tengo que ir a Cáceres a 90 kilómetros por hora. O sea... es absurdo, no tiene sentido. Claro. No tiene sentido. Explicar esto y intentar convencer a alguien de que el coche eléctrico es la bomba y tal, no. Yo lo digo, yo soy el que más puede defender el vehículo eléctrico, pero también soy el más crítico de ello. O sea, yo quiero ser realista y ver que para todo el mundo no es ese coche. Mira el cambio, ahora vamos a ver el cambio en la infraestructura. 2 meses después hago el mismo trayecto, ahora precisamente antes del confinamiento, hago el trayecto a Badajoz. Cuidado, me voy a Badajoz, más lejos todavía. Este viaje era a Mérida. Paro en Cáceres y ya me voy a Mérida. Pero bueno, ahí el viaje ese fue paro en Cáceres, las 11 de la noche, es un polígono, no hay nada para cenar, teníamos que cenar, dejo el coche cargando, cogemos un taxi, nos vamos a la ciudad, cenamos y luego volvemos con un taxi a recoger nuestro coche. Bueno, perfecto, nos vamos a cenar, cargamos el coche, nos vamos a Mérida, era. Precisamente en Mérida tiene una infraestructura, toda Extremadura tiene una infraestructura pequeña de carga que con las dichosas tarjetas, que es una cosa que ahora comentaré en la FON, todas estas cosas han hecho forjar mi trayectoria, ¿no? Porque, claro, yo como iba a ir, claro, con el tema de Más que Eléctrico, pues me conocen, la fundación, oye,
doy las gracias porque se portaron súper bien. Me llevaron la tarjeta al hotel, o sea, cuidado. ¿No? Me llevaron la tarjeta para poder activar el punto de carga que yo había cogido cerca. Yo había cogido un hotel cerca del punto de carga, entonces me llevaron, el día de antes, me llevaron la tarjeta para cuando yo llegué a las 12 o la 1 de la mañana, tenía mi tarjeta preparada para poder dejar el coche cargando. Entonces, perfecto, lo pongo a cargar, tal, no sé qué, perfecto, genial. Eso también tengo que reconocer que es una persona normal, no le pasa. A lo mejor no le llevan, seguramente no le llevan la tarjeta al hotel, casi seguro. A lo mejor sí, pero seguramente no. Hay una cosita que sí, nosotros hemos tenido, en Canarias evidentemente las distancias son mucho más cortas, ¿vale? Pero sí hemos tenido problemas de infraestructura de carga cuando hemos visitado otras islas. Cuando los puntos de carga, evidentemente, primero porque te puedes encontrar muchísima infraestructura de carga que no está abierta, sino que es como dices tú, con una tarjeta para poderla activar de una empresa determinada y tal. Entonces, es el primer problema de todo. Los puntos de carga deberían estar todos abiertos. Sí. Y nosotros aquí tuvimos una discusión importante porque hay mucha gente que dice que el futuro de la movilidad eléctrica depende de los puntos de carga rápida, ¿vale? Y yo tengo una duda razonable. La duda razonable está en que en el punto de carga rápida, evidentemente, como si fuese una gasolinera, tú vas, cargas el tiempo que estés o lo que sea y tal, y pagas lo que tengas que pagar, ¿vale? Sí. Pero es que a partir de ahora vamos a tener un inconveniente, y es que el coche eléctrico no es como el vehículo de combustión, es decir, no paras 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, cargas 300 kilómetros y sigues. Aquí estamos hablando de que paras cuando tienes que o ir al baño, o ir a comer, o ir a desayunar, o ir a merendar, o ir a cenar. Entonces, así es. Tú en Península, ¿cómo lo ves? ¿Que será más de gasolinera de carga rápida con algún servicio de cafetería o algo así? ¿O la gente se acostumbrará a parar en núcleos urbanos, centros comerciales, restaurantes? ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que la red de gasolineras o será una red de restauración con carga? No sé si lo hemos comentado ya. El tema tenemos que ampliar la mente, ¿no? Y muchas veces nos centramos no es nuestro problema, ¿no? Pero nuestro día a día, ¿no? Oye, pues seguramente a una persona que viaje mucho te diga que tiene que estar en las estaciones de servicio y que tiene que estar en la carretera, que en la ciudad no hacen falta. Por ejemplo, yo me encuentro a gente que me lo ha dicho. No, en la ciudad no hace falta porque tú cargas en casa y luego solo lo necesitas cuando vas de viaje. Bueno, volvemos otra vez lo mismo que os comentaba antes. No pensemos solo en nuestra posición. La persona que no tiene punto de carga, ¿dónde carga? O sea, por ejemplo, que será mucho el caso, es una costumbre habitual en los vehículos de combustión. Un ejemplo, te vas a trabajar, imagínate que tú tienes 50 kilómetros, aquí en Madrid es muy fácil tener 50 kilómetros e ir a trabajar, 50 a volver. Yo tenía 40 para ir a volver y 40 para ir a trabajar y 40 para volver. Vale, 80 kilómetros. Imaginémonos que habitualmente aquí, y yo siendo valenciano, que voy mucho a Valencia, pues bueno, me voy a trabajar el viernes, cuando vuelva de trabajar nos vamos para Valencia. Coges a la familia, tal, no sé qué, y nos vamos para Valencia. Oye, pero ya le he gastado 80 kilómetros de autonomía al coche, ¿eh? Porque hoy he ido a trabajar. Claro. No parto desde mi casa. Ese es un ejemplo muy puntual que puede eso. Oye, yo tengo un punto de carga rápido cerca de mi casa, porque yo tengo que ir, a lo mejor antes de ir a casa o antes de llegar a casa, le digo a mi mujer, espérate un momento que voy a cargar antes de irnos y ya salimos con el coche cargado. Claro. Por ejemplo, es un ejemplo. Hay muchas circunstancias. Hay gente que no tiene, por ejemplo, los centros comerciales van a ser un punto muy importante para poner puntos de carga. ¿Por qué? Porque la gente que no tenga garaje
la gente que no tenga garaje, incluso teniéndolo, si cuando yo voy a un centro comercial puedo cargar en media hora o una hora, ¿quién no está media hora o una hora en un centro comercial? Claro. No hace falta que coman, ni cenen, ni nada. Media hora o una hora, yo puedo cargar mi coche, no me hace falta ni hacer el gasto del punto de carga. Yo siempre lo recomiendo, porque tener un punto de carga en casa económicamente sale más barato, no vas a estar cargando siempre en la vía pública, pero oye, pues como os decía, yo ahora se está llevando Hyundai mi mujer porque yo quiero que ella pruebe los coches porque ella me da otra perspectiva de alguien no experto, y me da precisamente hoy estábamos hablando de él, me da unos conocimientos también. Oye, ¿qué piensa alguien que no es experto y que no es a lo mejor un poco, entre comillas, radical como soy yo a lo mejor con los coches eléctricos, ¿no? Oye, pues precisamente esta mañana me decía que le gustaba mucho. Oye, la autonomía, tiene 150 kilómetros todavía sin cargar, hemos estado todo este tiempo sin cargarlo. Perfecto. O sea, que la infraestructura de carga es necesaria en todos los aspectos, en todos los sitios, para todo el mundo, claro. O sea, las estaciones de servicio va a ser un punto referente porque estamos acostumbrados a ir a las estaciones de servicio y mañana vendrá el hidrógeno. Mañana vendrá el hidrógeno y también se repostará en las estaciones de servicio. O sea, las estaciones de servicio, yo cada reunión que tenía con propietarios de estaciones de servicio era discusión, ¿no? Porque es intentar transmitirle esto. Oye, no, como bien ha anunciado Repsol en sus estaciones de servicio, son estaciones de servicio, ya no son gasolineras, estaciones de servicio, puedes comprar el pan, puedes cargar el coche, yo a muchos de ellos les decía, oye, si yo te digo a ti que vas a tener a una persona hace 10 años, te digo que vas a tener una persona media hora o una hora en tu estación de servicio para venderle lo que tú quieras, te echaría las manos a la cabeza. Total. Diría que estoy loco. Totalmente. Bueno, nos vamos a nuestra primera pausa publicitaria porque aquí también tenemos que repostar publicidad. Es necesario. Nos vamos a esa primera pausa publicitaria. A la vuelta seguimos hablando con Cándido García Blanco. Germán Hiller presenta Eléctricos y Sostenibles. Queremos volver a verte. En tu restaurante preferido, tu bar, tu cafetería, vuelven a estar a tu disposición todos los servicios de proximidad que necesitas. Vuelve a vivirlos. Te estamos esperando. Infórmate en teestamosesperando.com. Zonas comerciales abiertas. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad. En Spark Gran Canaria tú eres lo más importante. Queremos seguir siendo parte de tu vida, ofreciéndote con más ganas e ilusión que nunca todo lo que necesitas para que puedas alimentar a tu familia con la mayor confianza y seguridad. Porque somos tu tienda de toda la vida. Spark Gran Canaria, siempre cerca de ti. Los jueves a partir de las 3 de la tarde tienes una cita con Sandor Roque desde el Roque, aquí en Radio Las Palmas. Radio Las Palmas, la radio a tu medida. En el restaurante Asador La Marisma nos estamos preparando para la desescalada, con máximas medidas de protección sanitaria, mayor confort y comodidad en nuestra terraza chill out en primerísima línea del Mar del Norte. Restaurante Asador La Marisma, en el Altillo de Moya. Muy pronto volveremos, pero ahora toca quedarnos en casa. Pronto nos veremos. La Marisma. Me encanta. Este verano ven a La Gomera en Fred Olsen Express y practica en Tesina Golf tu mejor swing en un entorno incomparable. A pocos metros del Hotel Jardín Tesina, disfruta del silencio y contraste de colores, el verde del campo y azul del cielo y el océano con vistas al Teide y Tenerife durante todo tu recorrido. Un campo para enamorarte de este deporte, donde retarte como jugador. ¿A qué esperas? Infórmate en www.tesinagolf.com o llamando al 902 222 130.
Hola, soy Tony Pérez, contigo todos los días a las 6 de la mañana en Radio Las Palmas. Tamaragua, buenos días. 2 horas de lunes a viernes. Información, actualidad, entretenimiento. Tamaragua, buenos días. Te espero aquí en Radio Las Palmas. Radio Las Palmas. La radio a tu medida. Hoy en día es muy fácil saber quién es cliente de Caja 7 y quién no. Con la mensajería instantánea de Caja 7 todo es más cómodo y sencillo. Servicio de atención digital al cliente de Caja 7. Donde estés, te atendemos. ¿Necesitas hacer una página web? Weblaspalmas.es. ¿Quieres desarrollar una aplicación móvil? Weblaspalmas.es. Ponte en manos de la empresa líder en Canarias en diseño web y desarrollo creativo. Visita nuestro estudio y te asesoraremos sin ningún compromiso. Pon tu proyecto en buenas manos. Entra en weblaspalmas.es. En Radio Las Palmas escuchas Eléctricos y Sostenibles. Germán Hiller. Seguimos hablando con Cándido García Blanco y con nuestros compañeros Javier Medina y Samuel Sánchez. Javier, ¿querías comentar algo? Sí, por supuesto. Pues nada, Cándido, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días para Encantado. nosotros. Buenos días para nosotros. Vamos a ver, Cándido. Estoy un poquito perdido contigo y te explico por qué. No te asustes. Quien se pasa a la movilidad eléctrica lo hace pues o desde un punto de vista ecológico, desde un punto de vista de sensaciones también. Hay gente que le encantan las sensaciones que emite un vehículo eléctrico, o por el tema de rentabilidad, como en principio fue mi caso, ¿no? En este caso tenemos a un valenciano al cual me imagino que le encantan los petardos, que si no es motero físicamente, desde luego es motero de corazón, por lo tanto el sonido tiene que estar en sus venas y en su corazón. Sí. Y sin embargo te nos pasas a la movilidad eléctrica. O sea, ¿en qué momento dijiste esto me gusta, y no solo me gusta para mí, sino para todos los demás? ¿En qué momento y por qué? Sí, por eso comentaba mi accidente fue un poco. Ahora está pasando a mucha gente, desgraciadamente, que pierdes un familiar, no puedes despedirte. Eso es una situación que no se lo recomiendo a nadie, un shock muy importante que a mí me pasó con mi accidente, ¿no? Yo cuando tuve mi accidente, pues no podía moverme, he tenido situaciones, la pierna es precisamente la que tengo una minusvalía, pero estoy perfectamente, la gente que me conoce, lo que pasa que en mi anterior trabajo que yo tenía, pues con esta tengo la pierna inestable y entonces no puedo trabajar, pero puedo hacer muchísimas cosas, menos ese trabajo que requiere una máxima actitud física, ¿no? Y entonces empiezas a escuchar, ¿no?, a los pájaros cuando te levantas, ¿no? Estas cosas que ahora estamos volviendo, me recuerda a eso, ¿no? Ostras, macho, hacía tiempo que no escuchaba a los pájaros, ¿no? O hacía estas cosas. Pero la verdad que me emocionó. No, hombre, tienes motivo para emocionarte, por supuesto. Es un despertar emocional. Yo creo que ese despertar creo que lo hemos tenido en muchas ocasiones, porque a veces lo que nos preocupa es que nosotros hemos sentido ese despertar y vemos como otras personas no han tenido ese despertar de conciencia, ¿no? Sí, entonces, sí, exactamente. Es un poco la desesperación de... Pero ustedes no lo ven. Esa es la desesperación, ¿no? Parece como que estamos mirando hacia nuestros conciudadanos y les estamos diciendo, pero chicos, ustedes no se dan cuenta de que el problema está perfectamente identificado, que sabemos cuál es la solución y que sabemos cómo ponerlo en práctica. Pero es que la necesidad del trabajo, de la economía, nos hace volver a repetir los errores del pasado. Es una cosa terrible. Sí, entonces, y volveremos. Claro, y volveremos. Es lo que decías tú, o sea, ¿cómo le voy a decir yo a mi suegro que tiene una discapacidad y que tiene su coche en la puerta, que a mí me encantaría que tuviese un coche eléctrico, pero él me va a decir, sí, vale, lo que tú quieras, pero no puedo, o sea, no tengo la infraestructura para estar tranquilo, ¿no? Esa tranquilidad de poder usar el coche eléctrico.
fíjate que ahí sí quería yo añadir una cosa con el tema de las plazas de discapacitados. Y es que, por ejemplo, aquí en el nuevo centro comercial que han hecho en el sur, tenemos en las plazas de discapacitados un punto de carga. Porque un usuario de la V lo ha pedido de, oye, ¿y nosotros? Y sin ningún problema se lo han puesto, le han dicho, mira, tiene toda la razón del mundo, y le pusieron uno. Y yo creo que todas las plazas de discapacitados, que encima son cosas del municipio, normalmente, por lo menos aquí lo es, oye, si te guardan una plaza, poner un punto al lado por ley, que encima puede usar a lo mejor la plaza de adelante o la de atrás, no lo veo tampoco tan descabellado en el futuro, cuando también vamos a ser mayoría. Así que yo tiraría también por ahí de que encima ya te están guardando una plaza. Si el problema es que no tienes dónde parar el coche y siempre vas a parar en el mismo sitio, el tema del punto de carga para mí estaría resuelto en ese aspecto. Sí, ahí entra un poco el tema de la fundación, ¿no? Mi experiencia en la FON es una empresa. Muchas veces las empresas, bueno, muchas veces no, siempre, una empresa tiene que tener beneficios. Todo lo que hagas es para tener beneficios. Entonces, se dan circunstancias que no son buenas para la movilidad eléctrica, como el tema de las tarjetas, ¿no? El tema de las tarjetas, yo nunca he vendido una tarjeta. No la he vendido nunca en mi vida. La FON tiene sus tarjetas y tiene su propia aplicación. También tener 28 millones de aplicaciones tampoco es bueno, ¿no? Ya, como decía antes, se está evolucionando en la movilidad eléctrica y evoluciona todo. Entonces, ya está evolucionando y gracias a Dios ya la gente se da cuenta. Y se lo digo, desde la Fundación muchas veces damos un poco ese apoyo, ¿no? Que mucha gente ahora ve negocio esto de la movilidad eléctrica y realmente se ve que es el futuro. Entonces, yo he estado en Frankfurt, en Ginebra, en varias ferias, y entonces ya este año pasado estuvo Frankfurt, Ginebra se tuvo que cancelar por la pandemia, pero en Frankfurt, por ejemplo, en Alemania, ya se vio claramente que el coche eléctrico era el futuro. El año anterior, o 2 años anteriores, todavía no estaba claro, ¿no? Había coches de gas, bueno, estaba un poco ahí dubitativo, ¿no? Y eso crea incertidumbre en la sociedad. El intentar las propias marcas, por ejemplo, ha sido un fallo muy grande, un fallo entre comillas, ¿no? No potenciar una tecnología directamente clara hacia el futuro, ¿no? No potenciar una energía clara hacia el futuro conlleva la duda al cliente. Entonces, yo siempre lo digo, los usuarios, yo estoy muy cerca de los usuarios, soy usuario, y entonces los usuarios tenemos el poder, digamos, o los ciudadanos tenemos el poder. Entonces, contestando a la pregunta que antes me hacía Javi, ¿no? Que me he emocionado, pues eso, ¿no? Pues a lo mejor de lo que comentabas, el diésel, ¿no? El diésel, yo empecé con el tema del ruido. Mira, es curioso el ruido. Y tenía un coche bueno, que era un Audi y no tenía muchos años, y la verdad, pero el ruido me podía conmigo. Y mira que ayer precisamente Agustín Payá, le mando un saludo aprovechando, y decía, ¿no? Preguntaban los usuarios, la gente del chat preguntaba cuál era la diferencia principal de un coche de combustión en competición, ¿no? Y conducir un coche eléctrico en competición. Y entonces decía eso, ¿no? Que realmente sientes el coche, sientes la carretera. Dices, cuando conduzco, hago ruido, el ruido que hacen los neumáticos conduzco a raíz del ruido que hacen los neumáticos, y sabes en todo momento cuando tienes tracción, cuando no tienes tracción. Con el coche de combustión utilizas el ruido del motor. Es curioso, pero dices, utilizas el ruido del motor, que a mí me encanta el ruido del motor, pero un ruido de motor bonito, ¿no? El diésel precisamente no han ido hacia hacer un ruido bonito. Si un diésel hubiera hecho un ruido bonito, pues a lo mejor no me hubiera pasado lo que me ha pasado a mí, ¿no? Pero entonces, una vez que ya te metes en el mundo, empiezas a ver pues documentales de la Tierra, del cambio climático,
como un filete de ternera, por ejemplo, con toda la cadena, ¿no? Puede contaminar hasta 200 kilómetros de un coche de combustión, ¿no? Es increíble, ¿no? Eso es científicamente, lo dicen los científicos, yo no lo digo. Un filete, un chuletón, contamina lo que yo contamino con mi coche en 200 kilómetros, ¿no? Entonces, al final, ostras, porque la gente no consuma chuletón, no lo puedo hacer, ¿no? Que a mí me gusta y lo seguiré comiendo. Pero puedo evitar con mi coche comprarme un coche. Yo decidí, yo se lo digo a mucha gente, yo me gasté unos 20.000 euros más o menos en mi coche cuando yo lo compré, y yo me podía haber comprado otra vez un Audi o un BMW de kilómetro cero, por 20.000 euros los tenía, coche de combustión, lo podía haber hecho. Y yo me compré un coche de segunda mano por esos 20.000 euros con 100.000 kilómetros. Entonces, ahí está luego la decisión, ¿no? Yo soy partidario que dice, una persona solo no puede hacer un cambio brutal, ¿no? Claro. Pero puedes poner tu granito de arena. Entonces, al final, empecé con el tema del coche, el tema de mi obsesión con los ruidos, con las vibraciones. Y claro, yo ya había probado coches eléctricos en ese momento, ¿no? Y claro, entonces cuando pruebas uno, ya tienes una pequeña obsesión con el ruido o las vibraciones, y pruebas un coche eléctrico, ya increíble, ¿no? Todavía, mira, estoy tratando ahora con gente de Sudamérica, y porque parece curioso, pero Sudamérica va a potenciar el coche eléctrico mucho antes que nosotros. Lo que decía antes, está evolucionando todo, pero la legislación viene detrás. Entonces, lo que hablábamos antes de las infraestructuras de carga, creo que todavía no está funcionando el punto de carga que os decía que estaba instalado en el 2017. O sea, al loro, ¿eh? Una empresa ha puesto una empresa muy gorda. O sea, Gas Natural, lo voy a decir, una empresa muy gorda. Y no puede poner... O sea, es increíble, claro. Hemos perdido un momentito la señal de Skype, pero bueno, espero que se haya entendido. O a lo mejor era Gas Natural que te estaba haciendo censura tecnológica, ¿no? Chicos, ya saben, tanto Samuel como Javier, que pueden entrar cuando quieran, simplemente hacen una seña y ya está. Pero todos sabemos las dificultades que tenemos de la movilidad eléctrica. Evidentemente en Canarias, Cándido, nuestra situación es completamente diferente. Nosotros, a poco que la infraestructura sea mínimamente decente, como lo tenemos por ejemplo en la isla de Gran Canaria, ya el coche eléctrico es una opción, vamos, no solo válida, sino encima más que recomendable. Incluso para gente sin garaje, que en Península eso es casi imposible. Exactamente. Claro. También incluso para gente sin garaje. Lo único es eso. Ya nosotros, por ejemplo, aquí en una isla de un perímetro de 200 kilómetros, tenemos 6 puntos de recarga rápida y vamos a por un 7º. O sea que ahí sí que vamos a tener bastante facilidades, y después la recarga que tenemos también insular a través del gobierno insular, que tenemos un punto de carga doble en cada municipio, o sea que restaurantes, centros comerciales, aquí realmente estamos mucho mejor. Pero hoy en día, Cándido, en Península, y la pregunta lleva amiga, ¿vale? ¿Cuál es la opción lógica? ¿Vehículo híbrido enchufable o vehículo de combustión? Pues la pregunta es muy buena y sé la respuesta porque como me la hacen tanto, ¿no? La verdad es que os comentaba antes, más que eléctricos, MQE, como decía antes, el coche eléctrico no es para todo el mundo y no quiero convencer a nadie. Precisamente, yo digo, por favor, el que no quiera un coche eléctrico, por favor, que no se lo compre, ¿vale? Entonces, el que no quiera un coche eléctrico, para él es el híbrido enchufable. ¿Por qué? Y también para gente que lo tenga, pero necesite, por ejemplo, viajar mucho. Por ejemplo, oye, pues he probado el Mercedes, el E300DE, que es un híbrido enchufable diésel.
Entonces, mucha gente se echa las manos a la cabeza, ¿no? Que yo al principio del canal, y podéis ver algún vídeo en Frankfurt, yo creo que fue hace 3 años, yo creo que fue, Frankfurt, por ejemplo, presentó, en esta feria presentó estos vehículos diésel, ¿no? Solo ha sido Mercedes que lo ha sacado, ¿no? Y dices, ostras, pero un diésel, ¿no? Que emite NOx. Ya, pero el NOx es el problema en las ciudades. Por ejemplo, Estados Unidos, Nueva York, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver esas grandes avenidas, ¿no? Llenas de coches, llenas de taxis, y nunca hemos visto una Nueva York, una nube, ¿no? Como la que hay en Madrid, en Barcelona, ¿no? Y eso es debido a que la mayoría de los coches allí son gasolina. Entonces, emiten, Estados Unidos es junto con China, es el que más emite CO2, y el cambio climático, esas dos potencias podrían arreglarlo, ¿no? Claro. Pero por eso se incentivó. Hay mucha gente que, ¿por qué? Yo me lo preguntaba también y he criticado mucho a los gobiernos y tal, ¿por qué se incentivó el diésel? ¿No? Porque todavía está incentivado con los impuestos, ¿no? ¿Por qué se incentivó el diésel hace unos cuantos años y nos metieron el diésel? Porque era una tecnología que lo que querían era reducir el CO2. Entonces, el objetivo que era reducir el CO2. Entonces, principalmente Volkswagen presentó este motor diésel, luego los turbodiesel, y dices, oye, y a condición de emisiones, emite menos. Perfecto, vamos a potenciar este combustible. Claro. Emite menos CO2. Perfecto. Pero no se dieron cuenta que el NOx, que emitía más NOx y que al final está matando más el NOx que el cambio climático, ¿no? ¿Sabes? El cambio climático lo vemos un poco como lejano, ¿no? Ya últimamente vemos muchas catástrofes y muchas cosas que nos damos cuenta que decir, ostras, no podemos seguir así, ¿no? Incluso quieren ahora investigar el tema de la pandemia que estamos viviendo, con el tema de la contaminación, ¿no? Que también puede perjudicar también, porque al final atacan mucho al sistema respiratorio y cómo no, la contaminación contribuye a ello. Entonces, quieren ver a ver qué relación también tiene todo esto. Y por eso se fabricó o se fabrica y precisamente lo hemos probado en el canal, este vehículo diésel, y nos fuimos de viaje a Ponferrada, con este vehículo y bueno, la verdad es que encantado. Yo los días que lo tuve en casco urbano, en ciudad, tiene un modo que puedes ir en eléctrico. Si no puedes cargar, por ejemplo, cuando vas camino a la ciudad en carretera, puedes poner el modo de que recargue la batería. O sea, es súper lógico esto. Yo voy por carretera, voy emitiendo NOx, mucho menos, porque la Euro 6 limita mucho las emisiones, tanto de CO2 como de NOx. Y cuando llego a la ciudad, tengo la batería completamente cargada. O sea, por Ferrada nos movimos 2 kilómetros. Y lo hicimos totalmente eléctrico. O sea, es una tecnología muy adecuada, sobre todo para quitar el miedo. Yo siempre lo recomiendo para quitar el miedo a la gente en un coche eléctrico y darte la experiencia. Yo, por ejemplo, el Opel Ampera es 100% eléctrico con autonomía extendida. La diferencia que tiene con los híbridos enchufables que yo he probado hasta este Mercedes, es el primero que cuando conduces en eléctrico te da sensación de conducir un eléctrico, porque habitualmente los híbridos enchufables le meten un motor muy pequeño. Entonces, cuando vas en eléctrico no te da sensación de tener un coche eléctrico. De hecho, puedes pensar y dices, ostras, qué poca potencia tiene. De hecho, esto cambia con el Opel Ampera. El Opel Ampera vayas generando con el generador, vayas generando electricidad o vayas con la batería, siempre vas con el motor eléctrico, siempre. Claro. Entonces, en la conducción es mucho más cómoda y mucho más ágil el vehículo cuando vas con el motor eléctrico. Y eso hace que tu próximo coche, la persona que hoy se compre un híbrido enchufable, su próximo coche seguro es un eléctrico. Por eso no es que lo favorezca, yo prefiero un coche eléctrico y 100% eléctrico,
Pero si eso hace que tú te compres un híbrido enchufable y vayas la mayoría del tiempo en eléctrico y luego tu próximo coche sea un eléctrico 100%, chapó, ¿no? Es importante esto. Hay una cosa, nosotros lo hemos repetido yo creo que millones de veces en este programa, y yo personalmente lo repito cada vez que puedo. A mí me parece absolutamente absurdo que hoy en día todavía, en el momento en el que estamos, todavía se sigan no solo vendiendo, que también lo podría entender si fuesen coches de segunda mano, kilómetro cero o lo que sea, pero que se estén, digamos, lanzando al mercado coches de combustión pura, me parece absolutamente absurdo. Primero porque me parece absolutamente absurdo que un coche no aproveche la regeneración o la frenada regenerativa en cualquier momento. Tú vas de viaje, pues como tú dijiste, de Madrid hasta Cáceres o Badajoz, y seguro que hay una parte del recorrido que el motor de combustión podría apagarse perfectamente y regenerar con el motor eléctrico. Con lo cual, a mí me parece absurdo. Ya después nos podemos poner a hablar sobre si el híbrido convencional no recargable es una opción o si debería ser enchufable, que para mi modo de entender debería ser enchufables todo. Eso de la publicidad de Toyota de eléctricos autorrecargables vamos. Es lo que comentaba antes, ¿no? Esas cosas hacen daño, a ellos mismos les hace daño. Hace daño al sector. O sea, tú te estás burlando de los coches que se enchufan vendiendo un híbrido, que cuando un híbrido de Toyota va en carretera está emitiendo CO2 porque es gasolina, es un gasolina. Precisamente con el tema de la fundación queremos que la gente no te ha enseñado, tú no te has sacado el carné con un coche eléctrico, ni con un coche híbrido, ni con un coche híbrido enchufable. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, también de mi cuñada, quería comprarse un coche, yo le recomiendo un coche, no quería que se enchufase, porque en el garaje no quiero complicaciones, tal, no sé qué. Bueno, pues un híbrido. Un híbrido, vale, perfecto, un híbrido. Se compra un híbrido, etiqueta eco, pero no sabe conducirlo. Al año de tenerlo, me preguntan, no sé exactamente la letra que lo identifica, ¿no? Pero la B, típico la B y la D, ¿no? Que es para retener un poco más, ¿no? Al año de tenerlo me pregunta que esto para qué es, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dice que consume mucho, por ejemplo, un híbrido que consume mucho. Claro, si la experiencia suya hasta hablar con y yo aconsejarle, pues es una desatisfacción total. Claro. Lo que hablaba antes. Está desatisfecha, consume mucho. Vamos a ver, un híbrido, generalmente, todavía la mayoría a 120, todavía lo que comentabas, ¿no? Hay muchas bajadas, por ejemplo, imagínate que el 20% del trayecto son bajadas, ¿no? Oye, pues hay muchísima diferencia en el consumo, pero abismal, ¿eh? De ir, por ejemplo, a 130, que muchas veces la gente dice, no, yo voy a 130 porque no es velocidad real. Velocidad real es 120 y algo, y hasta 130 no saltan los radares, no sé qué. Entonces, 130, por ejemplo, es una velocidad muy común que utiliza la gente. Cuando tú vas a 130 en la mayoría de los híbridos o híbridos enchufables, nunca entra el motor eléctrico. Nunca. Dependiendo del coche. Del coche. Por eso es. Yo te doy un curso de conducción eficiente o ecológica, o como quieras llamarlo, ¿no? Te lo doy para tu coche. Mañana vas a coger otro coche y a lo mejor ese parámetro, por ejemplo, ha cambiado. Oye, pues solo entra hasta 100 kilómetros por hora o hasta 120. Dependiendo del coche, entra. Entonces, el 20% que son bajadas, hubieras ahorrado mucho combustible. ¿Por qué? Porque el motor de combustión se para. Entonces, yo, por ejemplo, en este viaje a Ponferrada, por ejemplo, mi compañero de la fundación, Alberto, lo llevaba en el coche y entonces le estuve enseñando todo esto. Mientras que él conducía, levanta el pie un poquito. Te pones a 120
le pones el controlador de velocidad y el coche se para. O sea, se para. Vas con el motor de eléctrico. Entonces dices, ostras, el 20% del trayecto voy con el motor eléctrico. Si vas a 130, nunca se pone el motor eléctrico. Nunca se para. Siempre hay que intentar, a los híbridos enchufables, hay que intentar que el tiempo que el motor de combustión esté en el máximo tiempo parado. Exactamente. Buscando eso es como mejor se conduce. Está claro. Hombre, hay una cosa, debemos primero, y aprovecho que tenemos aquí a dos compañeros que difieren mucho sobre la velocidad en autopista, y hemos llegado a esa conclusión, o sea, cuanta menor velocidad, evidentemente, más eficiencia energética, eso sin lugar a dudas. Pero hay otra cosa, de cajón. El tema es que estamos demasiado acostumbrados a ir demasiado deprisa en todas partes, Cándido. La educación que nos han dado, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando te metes en el coche eléctrico, ¿no? Tengo unas placas solares, 10 placas solares, nada más comprarme el coche. A los 2 o 3 meses me compré 10 placas solares, que no las tengo instaladas porque no he podido instalarlas. Pero de hace 2 o 3 años tengo 10 placas solares en el garaje de mis suegros guardadas para montarlas. Cuando tienes un coche eléctrico, te cambia el chip, ¿no? O tienes que cambiar el chip. Entonces, nos han enseñado, por ejemplo, las llantas de los coches eléctricos no son muy agraciadas o no son muy bonitas con lo que venimos acostumbrados, con lo que estamos acostumbrados. Entonces, siempre nos han enseñado ruedas anchas, llantas más grandes. Exacto. Nos han enseñado eso, o hemos vivido con eso. Entonces, claro, ¿cuándo nos han dicho? Yo en mi caso, a mí nunca me ha pasado. ¿Cuándo te han dicho alguien que si le pones unas llantas más grandes te va a consumir más el coche, o si le pones unas llantas más anchas es lógico, ¿no? Pero unas ruedas más grandes, oye, que te va a consumir bastante más, no un poquito más, sí. Bastante más. Entonces tú cuando vas a comprarte un coche, dar 17 o 16 o 17 o 18, o si hay 18, 18. Bueno, ahora ya están por 20, ¿no? Pero las llantas grandes. No, ¿quién nos ha dicho que los sub consumen demasiado? Nadie. También. Cuando realmente deberían decírnoslo. Lo que pasa es, mira, el otro día lo comentabais, el tema de los sub, ¿no? Que no lo meten o que han intentado vendérnoslo, no sé qué. Yo, por ejemplo, los sub eléctricos, pues, curiosamente, son los que a lo mejor más consumen y casi todo el mundo está sacando sub eléctricos. No sé por qué al principio, lo lanzo ahí. No sé por qué al principio eran muy feos los coches. No sé por qué ahora todo el mundo le ha dado por los sub eléctricos. No lo sé. No puedes hacer un Serie 2, un Serie 3 eléctrico que te lo quitan de las manos. Totalmente. Hombre, yo lo lanzo ahí, ¿no? Espera un momentito, nos vamos a pausa de publicidad y a la vuelta seguimos hablando sobre el famoso tema de los sub. Eléctricos y sostenibles. Los miércoles en Radio Las Palmas con Germán Hiller. Queremos volver a verte. Queremos que vuelvas a tu comercio de siempre, el que ha estado y estará siempre a tu lado, en tu calle, en tu barrio, en tu ciudad. Compra con seguridad. En el pequeño y mediano comercio, te estamos esperando. Infórmate en teestamosesperando.com. Zonas comerciales abiertas. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad. Spark Gran Canaria desea a todas las madres ¡Feliz Día de la Madre! ¡Super mamá! Hasta el 14 de mayo, entrecot de novillo a 9,95 euros el kilo. Y naranja de sumo variedad Nabel a 1,25 euros el kilo. Spark Gran Canaria, siempre cerca de ti. Hola, soy Asunción Benítez. Te espero de lunes a sábado, de 10 a 12 de la noche. Juntos en la otra noche. Radio Las Palmas. La radio a tu medida.
Ópticas Programvisión, Mesa y López 19 y Centro Comercial Siete Palmas. Seguimos abiertos de 10 a 18 horas de lunes a sábados. Como centros sanitarios de la visión, estamos a tu disposición con todos nuestros servicios habituales y sin cita previa. Ópticas Programvisión, Mesa y López 19 y Centro Comercial Siete Palmas. Cuidar de tu visión es nuestro compromiso. Ferretería Murelux, la de siempre, le informa que por la compra de un calentador de agua le regalamos la instalación. Unidades limitadas. Llámenos e infórmese en el 928 36 1402 y 606 418 962. Ferretería Murelux en la calle San Bernardo, zona Triana. La de toda la vida. Ahora Radio Las Palmas en tu móvil o tablet. Descárgate la aplicación para Android y iPhone. Radio Las Palmas, ahora en tu móvil y tablet. Actualmente estamos viviendo una situación excepcional y por ello queremos tener propuestas excepcionales hacia nuestros seguidores. Casino Las Palmas es entretenimiento y es ocio. En estos días, quédate en casa y estate atento a nuestras redes. Casino Las Palmas. Pollito con papas. Padrino, ¿qué comemos hoy? Michael, hoy comemos pollito con papas del asadero de pollos La Plazuela, ¿eh? Qué buena idea, padrino. Además aprovechamos la oferta de 6,50 € que incluye un pollo, una de papa, su salsita, bolsita y... Michael, me lo has quitado de la boca, ¿eh? Un consigliere te lo lleva a casa. Recuérdalo. Asadero de pollos La Plazuela, en calle Muro número 2, junto a Plaza de las Ranas. Haz tu pedido online a través de Just Eat o al teléfono 928 37 3401. La Plazuela, la de toda la vida, ¿eh? Germán Hiller presenta Eléctricos y Sostenibles. Bueno, volvemos en esta animada tertulia que empieza a calentarse por momentos con el tema de los sub, pero antes Samuel quería comentar una cosita. Sí, hoy salió, justo hoy, ¿vale? Aunque la gente vea un poquito el programa un poquito más tarde, pero hoy salió una noticia que me parece muy interesante porque hemos tenido otros programas el tema del hidrógeno, el tema del diésel y el tema de la electricidad, y como en este ha salido, me gusta como conclusión un poquito a todo, y es que la noticia decía que en 2025 el coste por kilómetro de un camión diésel, teniendo en cuenta todos los gastos, rondará $1 por kilómetro. Un eléctrico a batería con una autonomía de 400 kilómetros en torno a $0,7, siendo más barato que el diésel, y el hidrógeno se situaría más o menos en 2025 a $1,4 por kilómetro, diciendo que la opción a día de hoy para el tema de la movilidad de camiones debería tender también para el vehículo eléctrico, porque muchas veces estamos en la duda del hidrógeno o las baterías para los camiones. Y este estudio decía que lo interesante sería, por lo menos a corto o medio plazo, el tema de también baterías para camiones. Sí, un día tenemos que hablar del tema de las catenarias, ¿eh? Que el tema de las catenarias es un tema importante también. Sí. Bueno, seguimos con el animado tema de los sub. Cándido, esta moda yo creo que ha llegado, aunque para nosotros sea absurda, creo que ha llegado para quedarse. Y es difícilmente explicable, pero yo creo que es lo que hay. Que yo creo que el tema de los sub es el que está llamando a la electrificación mayor. Yo cuando veo esos famosos mild hybrid o híbridos de 48 voltios, me entra un ataque de dolor de estómago terrible. ¿Cómo te lo tomas tú? Sí, bueno, eso es lo que os decía antes de la legislación, ¿no? La legislación, la picaresca española parece que diseñamos los coches los españoles, ¿no? Pues los híbridos estos suaves o mild hybrid son eso, ¿no? Un poco la picaresca, ¿no? Un poco para salvar los muebles y bueno. Yo creo que no van a ir muy allá, les hace falta, pero lo bueno es que el tema de las emisiones de CO2 ahora son 95, en 2025 creo son 82 gramos, luego son 74 o algo así. Tengo la tabla, sí. Y entonces oye, pues lo único que le hace bajar eso son vender eléctricos, entonces queramos o no, o quieran o no, van a tener que, gracias a Dios, van a tener que venderlos. Entonces, el tema de los sub,
Yo digo dimos el ejemplo de que el límite de los 95 gramos no lo cumplía ni el Clio híbrido que está saliendo al mercado ahora, porque tiene unas emisiones de 96 gramos. O sea, un Clio híbrido es absurdo. Pero es la media de las ventas. Entonces, yo para poder vender un McLaren, por ejemplo, Mercedes, por ejemplo, tengo que vender 7 eléctricos a lo mejor. Vale, perfecto. Puedes seguir vendiendo McLaren, pero tienes que vender 7 eléctricos también. Es lo bueno. Antiguamente tenían que la media de estas 95 eran 112 o algo así. Tenía que ser de los vehículos de la gama. Entonces veían todos los vehículos de la gama y entonces un coche eléctrico o dos, pues el tema del Twizy, el tema de estas cosas, y pues saco un coche, pero no hace falta que lo venda. Es que lo vas a concesionar y no lo tenemos, no lo vendemos. Ya está. Y cumplían la normativa. Como la normativa va detrás de la picaresca, entonces ahora, pues dentro de un tiempo, dirán que los 1000 hybrid estos no valen, por ejemplo, o no tendrán la etiqueta eco, o yo qué sé, irá después. El tema de los sub es una moda, pero es al final psicología, por un lado, psicológicamente, ¿no? El tema del vehículo en sí, ya sea de combustión o eléctrico, se ha vuelto un poco ya desde hace mucho tiempo es un poco el estatus, ¿no? El estatus social es igual que vivir en una zona o vivir en otra, y que te guste mejor o tengas mejor casa o peor casa, pues el coche, un poco como la casa no la puedes trasladar y sí que puedes trasladar el coche, pues el coche te da un estatus social. Oye, pues yo ver a una persona que va conduciendo un Ferrari, o un sub, en este caso, un Q7, un X6, un X5, entonces dices, es de estatus de gente. ¿Esa persona necesita ese coche? Pues no necesita ese coche. Y entonces, ¿qué han hecho para gente con menos poder adquisitivo? Pues vamos a hacer los medios sub estos, que lo que hacemos es levantar un poco la amortiguación y ya se lo vendemos. Mi opinión del respecto, pues siguen, entre comillas, no lo han metido, o es una cosa que también la gente estaba demandando, porque yo quiero tener un sub, porque quiero tener un estatus social más alto, pero que no quiero que me cueste como un Q7, un Q5, un X5, ¿no? Entonces, te hago un coche más pequeño. El problema que yo veo en todo esto, para intentar ir terminando un poquito este tema, es que tenemos en eléctricos, yo lo veo claramente, porque yo pongo siempre el caso cualquier subeléctrico y ponemos un coche, el más pequeño eléctrico, que a día de hoy son cualquiera de los trillizos, Seat Mii, Volkswagen y demás, lo pongo como ejemplo de el más inteligente en el sentido pequeño, se barre en consumos, pero por una burrada al resto. Y es que te hace muchas veces replantearte eso. Y eso, si lo vemos en un eléctrico, ¿qué no pasará en un combustión? O sea, los combustión sub que nos han metido, comparado con uno chico de combustión, la diferencia debe ser aún mayor por no tener frenada regenerativa y no tener todo ese tema. Entonces, llegamos a un punto en el que el despilfarro que hay energético es enorme. Y eso es para mí la conclusión por la que estoy y hay que despertar a la gente de eso. Es importante esto que comentas. Hay, por ejemplo, el Hyundai Kona, muy buenos consumos, mucho mejor que un Model 3, por ejemplo. Sí. Pruebas mías. O sea, y que es un coche normal. Pero ahora voy también, como lo que decía antes, no podemos pensar en mí, en ti. Oye, pues mira, pues yo tengo una minusvalía en la pierna y un sub me es mucho más cómodo que un coche normal, por ejemplo. Para poderte subir, claro. Sí, pero por ejemplo, un Kona, pues mira, un Kona lo entiendo porque encima han logrado que consuma poco, ¿vale? Pero yo lo digo y no estaré en contra de ninguna marca, pero cualquiera de los tres sub enormes de lujo que hay ahora mismo eléctricos en el mercado no tienen sentido, por ejemplo. No. Es lo que me comentaba antes, que no sé por qué hacen esos coches eléctricos en vez de hacer un Serie 2, un Serie 3 o el Audi A3 eléctrico, por ejemplo, un coche súper vendido. El Volkswagen Golf lo hacen con una batería no excesivamente muy grande, es de los mejores coches que yo he probado, el e-Golf, de los mejores coches. Si a ese coche le pones una batería un poquito más grande,
tiene sus superventas, vamos, un superventas. Que es de lo que va a tratar en la venta o el futuro de Volkswagen con el ID3, que ahí se están jugando el pellejo. Javi, vamos con tu pregunta porque se nos pasa el tiempo. Sí, bueno, antes Cándido hizo un comentario con respecto a un viaje que hizo a Cáceres que me hizo reflexionar un poquito y me cambió la idea. Tenemos una persona que ha visto la luz, o sea, después de un accidente estuvo ahí 3 años como un campeón luchando para poder salir adelante, o sea, sabe perfectamente lo que es tener un accidente. A raíz de ahí le empieza el hombre a escuchar pajaritos y empieza a tener varias inquietudes y sus sentidos cambian y empieza a buscar esas sensaciones que no ha encontrado en coches de combustión, pero sin embargo me dice que hace un viaje a Cáceres con un vehículo de 80.000 euros en el cual para que fuera eficiente solo podía ir a 90 kilómetros por hora. Bien, yo tengo la siguiente pregunta. Suponiendo que ese vehículo se cargue con placas solares, por lo tanto la emisión a la hora de cargar es 0, ¿ok? Tenemos un coche cargado con una energía que tenemos de sobra ahora mismo. ¿Qué ventaja le ves tú a ir a 120 kilómetros por hora o a la velocidad máxima que marque la vía a ir a 90 kilómetros por hora, por ejemplo, un viaje a Cáceres? No sé si has entendido la pregunta. Sí. Les resumo rápido que vamos mal de tiempo y precisamente como la experiencia que contaba, que ese viaje precisamente con el sub Jaguar E-Pace, no tuvimos que ir a 90 todo el camino, digamos, fuimos todo el camino y veíamos que no llegábamos y entonces ya los últimos 100 kilómetros o algo así ya me puse a 90 para antes íbamos un poquito más de 120, ahí la velocidad típica, ¿no? Pero en cambio, cuando hicimos luego otra vez con el Hyundai Kona, hicimos el mismo trayecto, como ya teníamos dos, no sé si lo he dicho antes, 2 puntos de carga, 2 meses después. O sea, claro. El mismo viaje, 2 meses después, era súper placentero, porque paramos en un punto de carga que tenía un restaurante. Ya, como con mi experiencia, y es lo que hay que hacer con un vehículo eléctrico, ya salimos a las 6 de la mañana para llegar más o menos al punto de carga a las 8 más o menos, desayunar, no desayuné en casa, sino desayuné, paramos media hora, tomar un café y punto. Entonces, paramos a tomar un café, el coche cargó media hora lo necesario para llegar a Badajoz y más lejos que íbamos a Mérida en el primer trayecto, o sea, más lejos todavía. Y la experiencia fue tremenda, porque yo, por ejemplo, estoy acostumbrado, pero Alberto, por ejemplo, que es el que conducía, mi compañero de la fundación, conducía él el coche y la experiencia para él fue súper grata. Entonces, después de haber hecho el coche, el viaje a Ponferrada con el Mercedes híbrido enchufable y luego hacer un viaje con un 100% eléctrico, con el tema de las velocidades, y ese viaje sí que lo hicimos a 120, o sea, el otro tuvimos que ir a 90, tal, no sé qué, pero el cambio de teníamos 2 puntos de carga en el camino, pero solo utilizamos uno, no tuvimos que utilizar los 2, fue un punto de carga solo. No, pero la pregunta mía era, ¿por qué hacerlo a 120 y no a 90? ¿Qué beneficios obtienes al ir a 120 en vez de 90? Todos los vehículos eléctricos, 90 kilómetros por hora es la velocidad consumo más óptima en la mayoría de los coches. Entonces, cuando un coche eléctrico tú ves que no llegas, no hay que acelerar más para llegar antes. Hay que coger y ponerse, vas a tardar más, pero a 90, por ejemplo, yo siempre hago un cálculo en los coches que pruebo, hago un cálculo de qué tanto por ciento de gasolina, con un 1% de gasolina, de batería, con un 1%, ¿cuántos kilómetros puedo hacer? Entonces, si yo tengo un 10% de batería, yo sé que a 90 voy a poder hacer 50 kilómetros, por ejemplo, con ese 10%. Entonces, me pongo a 90, siempre. Cuando sé que no voy a llegar, porque te quedan 200 kilómetros y en el marcador te pone que tienes 150, vas jodido. Perdón por la palabra, pero Cándido, estás fastidiado. Te hago una pregunta más directa. ¿Tú prefieres ir a 120 kilómetros por hora en vez de ir a 90? Hombre, 120,
A 120, yo normalmente voy a 120. Siempre con mis pruebas, siempre cuando hago las pruebas, voy a 120. Porque es lo que y la segunda pregunta, ¿qué beneficios obtienes tú yendo a 120 en vez de 90? A 120 consume muchísimo menos el coche, pero muchísimo menos. O sea, y 90, cuando ya te metes a 90, claro, pero muchísimo menos, dices, hombre, que puedes ir, por ejemplo, con el Jaguar E-Pace o un Tesla, el Model X, por ejemplo, que consume más, que consume a lo mejor 25 kilovatios hora a los 100, 25, e ir a 120, te puedes ir a 90, te puedes estar consumiendo 19 o 18. O sea, es abismal. ¿Qué ganas con un coche eléctrico? Que a lo mejor no tienes que parar tantas veces. Te quitas una parada. O sea, si yo voy a 90, quiero hacer estas pruebas en el canal de YouTube, hacer en un mismo trayecto, 2 viajes al mismo sitio a distintas velocidades. A ver, y parando y sin parar a lo mejor. Entonces, a ver cuánto tiempo se tarda, porque se ha demostrado ya que yendo a menos velocidad tienes que parar menos a cargar y al final el trayecto es más corto, precisamente, yendo más despacio. O sea, llegas antes porque no tienes que parar, evidentemente. Exactamente. La cuestión, me voy a lo que tú decías antes, Cándido. Si la red de recarga es, como dices tú, placentera, entre comillas, sí. Y si tienes que parar porque dices, oye, yo tengo que desayunar. El desayuno, sí, eso es inamovible. Oye, pues si tengo que parar y en el punto en el que paro a desayunar puedo cargar, entonces sí podría ir a 120, porque la parada la voy a hacer obligatoriamente sí o sí. Entonces puedo ir a 120. Pero si no tienes, si no tienes que parar, a lo mejor resulta que con un coche eléctrico llegarías sin parar a 90 que si lo haces a 120. Quiero recalcar dos cosas. Sí. Quiero recalcar dos cosas antes de seguir. Primero, no es que el coche eléctrico sea peor y haya que ir a 90, ¿vale? En uno de combustión estamos despilfarrando dinero si vamos a 120 o más. Estamos tirándolo lo que no nos damos cuenta, ¿vale? Buena aclaración. Buena aclaración, pero hay parte a lo mejor de la audiencia que hay que aclarárselo por si acaso, ¿vale? Sí. Y luego, Samuel, segundo punto, que también es una pregunta, Cándido. ¿No crees que también la segunda vez, aparte de por la red de carga, que tienes razón, también la diferencia de consumo entre un Kona y un E-Pace jugó bastante a favor de dicha experiencia satisfactoria en un viaje? Porque a misma velocidad creo que hay bastante diferencia de consumo. Sí, no. Y en un vehículo eléctrico, si piensas, yo cuando estudié electrónica industrial, lo primero que me enseñaron en el curso número 1 te dicen la ley de Murphy. La ley de Murphy. Si algo puede pasar, te va a pasar. Y efectivamente, con el viaje con el Jaguar, pero yo soy consciente de eso. No le he hecho la culpa al coche. Yo cuando llegué, como os decía, a las 12 de la noche a cargar el coche, me pongo a cargar el coche y algún gracioso me lo desconecta. Esa misma noche, a la hora de yo haberlo conectado, me lo desconecta. ¿Vale? Esto es un problema que yo, con el conocimiento de los puntos de carga de la FON, pues tengo, ¿no? Entonces, hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, ese cargador, por ejemplo, tiene ese fallo. Yo, sabiendo estas cosas, el Jaguar E-Pace, si yo hubiera tenido los 2 cargadores que yo tenía en el trayecto, cuando fui con el Kona, la experiencia cuando fui con el Jaguar hubiera sido igual de buena o mejor. Porque las calidades del coche te permiten. Yo hubiera parado en el punto de carga, hubiera parado a cenar a las 10, a las 9, hubiera parado en el punto de carga que paré luego posteriormente, que no estaba funcionando cuando yo fui con el Jaguar E-Pace, hubiera cenado en el restaurante, hubiera cargado el coche por completo, incluso el cargador a lo mejor de Mérida a lo mejor no me hubiera hecho falta, a lo mejor. O sea, hubiera cambiado muchísimo. O sea, la infraestructura de carga te cambia. Pero entonces, la experiencia total, vamos. En Península, ¿consideras que es más importante la red de carga que el coche consuma menos? Hombre, es importante que el coche consuma poco, porque yo cuando conduzco, y sobre todo el día a día, ¿no? Porque ya cuando bueno, yo voy con mi hijo y con mi mujer y voy a 100,
quieras o no, pues se hace un poco más interminable, ¿no? Parece, claro. Pero el día a día, sobre todo el día a día, es yo voy a lo que marca la vía. Si yo salgo de mi casa y la carretera pone 80, yo voy a 80. Me pasa todo el mundo. Yo creo que las señales, digo, no existen. Que pone, yo voy por la M40 en Madrid pone 100 kilómetros por hora. Yo voy a 100 kilómetros por hora, no voy a 120. Pues la gente de ahí va a 120, incluso más. Yo voy a 100 kilómetros por hora. Ya está. Sí, hombre, yo siempre, lo primero, cuando doy una formación o doy un curso, la primera normativa es respetar los límites de velocidad. Punto. No quiero nada más. No quiero... El coche eléctrico no es, como comentabas, Samuel, es muy importante lo que has dicho, que nadie se cree que un coche eléctrico tiene que ir a 90. Ni de coña, ni por asomo. Precisamente lo contrario. Tiene una potencia, una aceleración increíble. Y hay que disfrutarlo también. Entonces, yo lo único que digo es respetar los límites de velocidad. Punto, ya está. Claro. Con eso tienes mucho ganado en el coche eléctrico, en respecto al consumo, me refiero. Y lo que comentaba antes Cándido, Samuel, que si tienes que parar obligatoriamente y esa parada te hace poder recargar lo que te hace falta hasta llegar a destino, pues entonces ya te puedes permitir el lujo de poder ir en velocidades más cercanas al límite, ¿no? Porque claro, si no, es lo que decía él, el trayecto se hace más interminable. Si encima tienes que parar y vas a 80 o 90, pues al final, en vez de a lo mejor 1 hora y media o 2 horas en llegar, pues a lo mejor vas a tardar 2 horas y media o 3 horas. Entonces, por eso es el tema de ir un poco, y por eso la gente está acostumbrada a ir por encima de los límites, porque lo que quiere es llegar lo antes posible. Sí. Tengo precisamente una experiencia en eso cuando probé el Tesla Model X. Tenéis el vídeo en el canal. El Tesla Model X, cuando me dejan el coche, yo soy de Valencia y voy mucho a Valencia. Entonces, cuando me lo dejan, aprovecho y me voy a Valencia. Pues desde Tesla, la directora que era en ese momento de prensa era valenciana también. Entonces dice, Cándido, nadie ha ido directo con un Tesla Model X de los que prestamos, y ella era de Valencia y iba mucho a Valencia. Nadie ha ido directo desde Madrid a Valencia sin cargar en el camino. Porque en ese momento todavía no estaba el supercharger que hay a mitad de camino, en el kilómetro 175, donde para Autores, ahí hay un punto de carga ahora, pero en entonces no estaba. Entonces dices, nadie había ido directamente de Madrid a Valencia. Siempre habían ido a Albacete, cargaban en Albacete y luego se subían para Valencia. O sea, vas a ser el primero en hacer la prueba, porque nadie se fiaba de que no llegase. Sin pasar de 120, hay tramos de carretera que te marca 100. Entonces, cuando te marca 100, hay que ir a 100. Entonces, teniendo esa particularidad que he dicho antes, de respetar el límite de velocidad, llegamos a Valencia a cargar al supercharger de Valencia. Cuando llegamos allí, dejamos el coche cargando y nos fuimos a un restaurante que había cerca y ya está, sin ningún problema. Sin problema. Sin cargar a mitad de camino. Chicos, entramos en la recta final, nos quedan 5 minutos y pico aproximadamente, con lo cual tomo las riendas de etapa, que no se nos escape y no quiero que se me vaya nada. Cándido, antes de que nos despidamos definitivamente, repito, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Recomendamos evidentemente que la gente vaya a tu canal de YouTube, Más que Eléctricos. Ahí tienen infinidad de vídeos donde pueden ver muchísimas cosas que nos cuentas, esos directos que últimamente estás grabando, y yo te lo agradezco. Y por supuesto hacer una referencia a la Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica. ¿Cómo puede la gente, los de Canarias evidentemente, algún día nos beneficiaremos también de esa labor? Hombre, a ver cuándo te vienes para acá. Claro, seguro que sí. Pues en la fundación, un poco, ya no tenemos tiempo para contarlo, pero nace un poco por las inquietudes que yo tenía de que hay empresas, o generalmente las empresas tienen que tener beneficio, pero como comentaba antes, los puntos de carga para minusválidos en la vía pública los tiene que montar una empresa. Por ejemplo, aquí en Madrid lo tiene que montar una empresa y esa empresa tiene que tener beneficio. Y entonces, esa persona que es minusválida y que no puede pagar a 0,25 el kilovatio,
porque en su casa paga a 0,10 o 0,15 el kilovatio. ¿Cómo va a pagar 0,25? Entonces, el coche eléctrico deja de ser un atractivo. No me interesa, porque económicamente no me interesa. Y por ahí nace un poco la movilidad eléctrica, ¿no? La fundación, porque hay cosas que no puede entrar una empresa y puede entrar la fundación, por ejemplo, en gestionar estos puntos de carga, asesorar, pero con el objetivo de favorecer la movilidad eléctrica. No voy a asesorar de que pongan tarjetas, utilicen tarjetas, por ejemplo, porque va en contra de la... Y si te asesora una empresa, a lo mejor esa empresa sí que le interesa. Entonces, por eso nace un poco la fundación, porque hay, como hemos dicho, muchos sitios donde puede ser muy beneficioso trabajar con una fundación en vez de con una empresa. Venga, vamos a dar entonces, porque no veo detrás tuya, veo el cartel que lo tienes puesto, el de la fundación. Sí. Exactamente. Mira, tenemos un número 900. Este número 900 es un número que paga la fundación, es gratuito para los ciudadanos. Uh-huh. En la página web se puede meter Fundación Fundme, lo paga la fundación, y todo ciudadano que quiera preguntar cualquier cosa, ahí le atenderán y le informarán en su beneficio, no en beneficio de una empresa, sino en beneficio de la movilidad eléctrica y en beneficio al usuario. Perfecto. Pues repetimos la web: www.fundacionfunme, o sea, FUNME, pero todo junto, .org. Y aprovecho que ya lo tienes ahí detrás, si me permites, y decimos el número, que es un 900-877-778, que además es perfectamente válido para acordarse. 900-877-778. Pues chicos, nos quedan escasamente 3 minutitos. Samuel y Javier, rápidamente, si quieren comentar algo. Samuel. Realmente ya creo que ha quedado bastante claro el tema y la posición de cada uno. El tema de respetar los límites de velocidad es algo que llevamos diciendo tiempo, que nadie hace, y es algo que debería hacerse por ecología y por seguridad. Así que realmente para mí es también una de las cosas que la movilidad eléctrica, a ver si también termina de hacer, porque es algo que los que entre comillas nos llaman que vamos lento, no es porque tengamos coche eléctrico, lo llevamos haciendo siempre, y simplemente es respetar la ley y ir tranquilos y tampoco tener tanta prisa, que nos ha demostrado la pandemia que tampoco ha servido de mucho tener tanta prisa mucho tiempo. Exactamente. Un punto, estuvimos en un evento con el director Pérez Navarro, director general de tráfico, en un evento de seguridad vial, y se lo dijimos: el mejor aliado para la seguridad vial es el coche eléctrico. Y digo, no se te olvide que el coche eléctrico es el mejor aliado. Y muy buen apunte que ha hecho Samuel. Y el día que monitoricemos ya los coches eléctricos y sepamos a qué velocidad cada uno, entonces ya vamos, esto sería una maravilla. Bueno, pues yo creo que ha sido una charla. Seguro que se nos han quedado cosas, Cándido, por hablar. Lo del tema de las catenarias lo guardamos para la siguiente vez que hablemos. También podríamos pensar en la posibilidad de ir con los coches de combustión metidos en un tren desde Madrid hasta Cáceres. También sería una posibilidad. O sea que eso es algo que tenemos en la recámara. Bueno, compañeros, yo creo que ha sido una conversación más que interesante. No será la última, como decimos siempre. Guardamos en el listado de ¿cómo se dice?, de segundas partes, otra entrevista con Cándido García Blanco, que la verdad es que se los recomiendo. Vayan al canal de YouTube, Más que Eléctricos, y ahí lo tendremos a nuestra disposición. Sí, señores, ha sido un inmenso placer. Espero que se lo hayan pasado bien, como igualmente que nos lo hemos pasado nosotros, y nosotros que nos escucharemos el próximo miércoles, si Dios quiere, y si este confinamiento, pues bueno, si nos mantiene por aquí, pues lo haremos de mil amores. Ha sido un placer. Hasta el próximo miércoles. Nos escucharemos.